Bien, muy buenos días a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la 23ª Congreso Boliviano de Matemáticas, la Sociedad Boliviana de Matemáticas. Vamos a ceder la palabra al licenciado Oscar Barrientos, representante de la UATF, con la siguiente exposición: aplicación de la lógica difusa en proyectos de inversión. Adelante, licenciado. Gracias. Muy buenos días a todos los participantes del Congreso. Un saludo especial a todos los organizadores. Bien, el tema es lógica difusa en evaluación de proyectos de inversión, aunque algunos se llaman ya proyectos de desarrollo empresarial productivo. Quiero aclarar que este trabajo lo hemos elaborado de manera conjunta con la doctora Carmen Inés Barrientos Seborga. Ha sido una experiencia interesante porque, bueno, ella economista, doctora en economía, y quien les habla, matemático. De modo que hemos intercambiando algunos criterios. Bien, empezamos con el tema. En el artículo que está próximo a publicación, decimos a manera de resumen: la lógica difusa es una lógica multivaluada, a diferencia de la lógica clásica, donde solo existen dos valores de verdad, falso o verdad. La lógica difusa admite valores o grados de verdad cualesquiera dentro de una escala de valores intermedios entre estos valores extremos de falsedad total y de verdad absoluta. En ese contexto, en este artículo se introducen números borrosos para representar cantidades estimadas u observadas. En particular, se usan los números borrosos triangulares para calcular el criterio económico del valor actual neto en su versión borrosa, como un método alternativo para la evaluación de un proyecto de inversión, de tal manera que permita incluir la incertidumbre que todo proyecto tiene asociado. Bien, a manera de introducción diremos que la lógica difusa, conocida también como lógica borrosa, fue formulada por Lotfi Sadet en 1965 como una generalización de la lógica clásica. En efecto, la lógica clásica admite solo dos valores de verdad, falso o verdad. La lógica difusa utiliza expresiones que no son ni completamente falsas ni absolutamente verdaderas. Es decir, pueden tomar un valor de verdad cualesquiera dentro de una escala de valores intermedios, vale decir, entre 0 y 1. Bueno, ahí se observaba una foto del autor Sadet. A manera de breve marco conceptual, diremos que la lógica difusa es una metodología que proporciona una manera simple y elegante de obtener una conclusión a partir de información de entrada que puede ser vaga, ambigua, imprecisa, con ruidos o incompleta. Es una lógica multivaluada que permite representar matemáticamente la incertidumbre y la vaguedad, proporcionando herramientas formales para su tratamiento. La lógica difusa se inicia en el análisis de la relación de los conceptos de incertidumbre y vaguedad con la lógica clásica. Sin embargo, esta se clarifica con la introducción de conjuntos difusos que se definen por funciones características o funciones de pertenencia, cuyos valores no son solo 0 y 1, como en la lógica clásica, sino valores en un intervalo 0-1. Diremos que un conjunto A es
subconjunto de un conjunto universal o de referencia U, y se determina esta por medio de su función característica, que como todos sabemos, la imagen de un X es 1 cuando X está en A, y la imagen de un elemento X es 0 cuando no está en A. Claramente la función característica de un conjunto A especifica cuándo está cuándo está el elemento en el conjunto A y cuándo no está. Por otra parte, la matemática y la estadística basan su desarrollo en el principio aristotélico del tercero excluido, vale decir, el A o el no A, verdad o falso. Los logros que con ella se han alcanzado en la matemática, por cierto, son muchos. Sin embargo, adolecen en algunos casos de falta de adecuación a la realidad. Muchas veces tenemos incertidumbre sobre el valor que pueda tomar una variable en el futuro, o simplemente no podemos cuantificarla en el momento presente. Frente a estas circunstancias surgió la matemática difusa en el siglo XX, que no se basa en la lógica bivaluada, sino en una multivaluada, admitiendo no solo el A y el no A como alternativas, sino las infinitas posibilidades que en medio se encuentran. Bueno, la reacción de muchos científicos ante la aparición de esta disciplina fue tildada de probabilidad encubierta. Sin embargo, en la probabilidad también yace el principio del tercero excluido, porque, bueno, como todos sabemos, la probabilidad es una parte de la matemática. Ahora bien, para comprender estos conceptos, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que el proyecto signifique una inversión inicial de capital de trabajo y maquinaria de $25,000, y que se estima que en los 5 años siguientes producirá ingresos adicionales netos, como figura aquí: 4,000, 5,000, 6,100, 5,400, 4,500. Bien, si bien la suma de estos ingresos es igual a 25,000, es igual a la inversión. Sin embargo, la inversión se debe pagar en el momento inicial, mientras que los ingresos se irán obteniendo con el correr del tiempo durante los 5 años. En conclusión, para ser comparables, esos importes deben actualizarse con una tasa de interés, determinándose el valor actual neto de la siguiente manera. Bueno, esta es una fórmula del valor actual neto en condiciones de certeza. Bueno, aquí con una simple calculadora se puede observar si se recomienda o no el proyecto, ¿verdad? Para nuestro caso, tenemos aquí el cálculo del valor actual neto con una tasa de descuento del 0,05, y tenemos, luego de realizar los cálculos correspondientes, un valor negativo de menos 3,41. Por lo tanto, de acuerdo al criterio económico, el valor actual neto es negativo, no se recomienda el proyecto. Bueno, en caso de que fuera positivo, sí se recomienda el proyecto, y bueno, si es 0, simplemente no se puede afirmar o rechazar el proyecto. Ahora bien, podemos asegurar que los flujos de fondo neto
son los correctos para los 5 años siguientes, creo que no podemos hacer esa afirmación. Sencillamente son valores en los que más confianza tenemos, pero no podemos asegurar con certeza de que estos han de ser los valores para el futuro. De lo contrario, ¿dónde estaría el riesgo empresarial? La teoría de probabilidades ha propuesto un avance en la evaluación de proyectos de inversión al suponer que cada flujo de fondos es una variable aleatoria. Bueno, aquí tenemos el momento inicial, luego de un periodo, dos, en nuestro ejemplo, 5 periodos. Entonces, cada uno de estos viene a ser una variable aleatoria. Y luego tenemos, además, consideramos, por ejemplo, en probabilidad estas pueden ser variables aleatorias con una distribución de probabilidad triangular. Aquí tenemos un valor de certidumbre. Por eso no hay necesidad de considerarlo como variable aleatoria primero. Entonces, la suma de estas variables aleatorias es el BAN, que es otra variable aleatoria. Bueno, se podría utilizar otra distribución, puede ser la normal, la distribución beta, etcétera. Es tal vez por la simplicidad que muchos utilizan la distribución triangular. Tampoco podemos afirmar de que la distribución triangular es la exacta o la precisa para este tipo de problemas. Sin embargo, bueno, podemos siempre estimar un valor pesimista, otro optimista y el intermedio será el más probable. Por ejemplo, en el caso que estamos considerando, tenemos una inversión de 25.000. Luego los valores más probables, en el caso de probabilidad, son 4.000, 5.000, 6.100, etcétera. Tenemos también la información pesimista y la información optimista para cada periodo. Con esta información, en probabilidad lo que hacemos es encontrar la media. Y aquí tenemos esos valores. A estos valores, que son la media de distribuciones triangulares, podemos aplicar la fórmula que ya hemos visto, el PAN. Igual, miren, son apenas 5 valores con la inicial. Entonces tenemos 6 números para los cuales el PAN es menos 3.436, negativo. Entonces, igual decimos que no es posible recomendar el proyecto. Esto calculado con probabilidades. Aquí estoy haciendo rápidamente, mencionando ya el cálculo de la media en la distribución triangular. Ahora bien, entonces, bueno, este ya es un avance, ¿no? Utilizar probabilidades para calcular el valor actual neto en la evaluación de un proyecto de inversión. Bueno, lo que nos interesaría sería, en lugar de esos valores que tenemos aquí, pesimista, optimista y el más probable, en lógica difusa aplicado a evaluación del proyecto, lo que tenemos no es el valor más probable, sino el valor más posible, que hay una diferencia fundamental. Entonces tenemos el valor más posible, la información pesimista, la información optimista. Y vamos a ir viendo cómo
cómo podemos aplicar aquí. Ahora bien, a manera de introducción en la lógica borrosa o lógica difusa, podemos decir que la teoría de conjuntos es importante para la lógica misma. Como ya indicamos, en 1965 Sadet formula la lógica difusa. Se aplica estos a modelos siempre con tratamiento de la incertidumbre. Bueno, todos conocemos la definición de un conjunto formado por los elementos X, Y, tales que cumplen una propiedad, etc. Voy a acelerar un poco. Ahora bien, en la teoría de conjuntos difusos tenemos esta función de pertenencia. Está claro que para un valor de X, la función característica es 0, o la función de pertenencia, y para un valor de X es 1. 0 cuando no pertenece al conjunto, 1 cuando sí pertenece. Pero en lógica difusa, ¿qué ocurre con otros valores? ¿Se admite entre 0 y 1? Por supuesto. Existe un rango de grados de pertenencia entre las posibilidades extremas, ¿no? Entonces podríamos decir que un elemento pertenece 80% al conjunto, no pertenece 20% al conjunto. Otro ejemplo para entender estos breves conceptos. El conjunto de personas consideradas altas. Este ejemplo viene de Sadet. Personas altas, definidos sobre un conjunto, digamos, en una cierta población. La cuestión es si un individuo en particular pertenece o no al conjunto de personas altas. Puede resolverse atendiendo a la altura de esta persona, digamos Pepe, y una función que mide la posibilidad de ser considerado alto en base a su altura. Vale decir, podemos considerar a partir de 2 metros podríamos considerar, digamos, que es alto. Bueno, pero aquí hace nota la incertidumbre. ¿Estará bien esto para Europa, Estados Unidos? Seguramente considerar alto a quien sirve poco más de 2 metros. En Bolivia seguramente esto, lo más posible, tendría que bajar, digamos, unos 70. Por ejemplo, yo tengo unos 74. Entonces, ¿podré decir que yo soy alto según la lógica clásica? No. Bueno, perdón, si digo desde 1,70, yo digo soy alto, no 74. Pero en Estados Unidos yo no puedo ser considerado alto. Pues vean, aquí hay una cierta más hay subjetividad triangular muy igual aquí y esta, digamos, próxima, similar a la normal o la campana de Gauss. Bien, veamos los números borrosos triangulares. Los números borrosos triangulares se pueden definir como subconjuntos borrosos. Un número borroso o
difuso triangular es un subconjunto con, por supuesto, una función de pertenencia. Los tres valores numéricos, de esta manera, A1 menor o igual que A2, menor o igual que A3, determinan un número borroso. Diríamos que A2 es el valor más posible, A1 el valor pesimista, A3 el valor optimista. Aquí ya no puedo decir el valor más probable, eso era en caso de probabilidades. En el caso de números borrosos, diré el número intermedio será el más posible. El número borroso triangular se puede también definir a través de su función característica. Aquí, por ejemplo, diremos que la función característica toma valores entre 0 y 1. De 0 y 1. Aquí tenemos algunos cortes. En realidad, aquí hay infinitos valores no continuos. En la lógica clásica, esto deberíamos entender simplemente como 0 o 1. No pertenece al conjunto o pertenece al conjunto. Entonces, la imagen de la función de pertenencia se conoce también como el grado de confianza, cuyo valor va de 0 a 1. Entonces, en lugar de 13 valores, también podemos utilizar la función de pertenencia o función característica para determinar un conjunto o un número borroso. Bueno, para algunos estudiantes seguramente quieren ver aquí directamente la ecuación de la recta entre menos 3 y 1, la ecuación de la recta entre 1 y 4. Entonces, aquí el número borroso es menos 3, 1, 4, y está dada también por la función de pertenencia, que es esta. Ahora bien, tenemos necesidad de hacer operaciones con números borrosos, suma de números borrosos, la resta, la multiplicación, la división, etcétera. Visto, por ejemplo, para calcular el valor actual neto, ¿no? Había necesidad de sumar, de dividir, etcétera. Entonces, hay necesidad de introducir operaciones con números borrosos triangulares. De hecho, les puedo decir, por ejemplo, en el caso de la multiplicación, si tenemos dos números borrosos, el producto no siempre es un número borroso triangular. Repito, si A y B son números borrosos triangulares, el producto no siempre va a ser un número borroso triangular. Bueno, entonces aquí lo que se tienen son fórmulas de aproximación para determinar números borrosos triangulares como resultado de estas operaciones. Bueno, para la suma no hay ningún problema cuando A formada por A1, A2, A3 y B, B1, B2, B3 son dos números borrosos triangulares. La suma simplemente es sumar los elementos pesimistas más posible y por su parte también los optimistas. Para la resta aquí hay una pequeña diferencia. Vean, aquí será el pesimista menos el optimista del segundo. A1 menos B3, A1 menos B3.
Para el más posible no hay problema. A2 menos B2. O sea, el más posible de A menos el más posible de B. Y para el optimista, tomamos el valor optimista del primero, de A, menos el optimista del segundo. Bueno, y así esto se puede complicar un poco más si queremos entrar en detalle, pero quienes están viendo por primera vez tendrían que realizar algunos ejercicios sobre la suma, resta, multiplicación, división con números borrosos triangulares. Para la multiplicación, para estos dos, por ejemplo, entonces el número borroso triangular es C1, C2, C3. Reitero, esto es ya aproximado, donde C1 es el mínimo de A1 por B1, A1 por A3, por B3, perdón, A3 por B1, A3 con B3, el mínimo. De la misma manera, se encuentra el máximo para el valor optimista y para el valor más posible. Ahí no hay problema, es como en certidumbre, ¿no? El más posible de A con el más posible de B, multiplicamos. Bueno, similarmente, entonces, para la división, podemos primero considerar la inversa de un número triangular y luego aplicar el producto. Así tenemos la división. Quienes están interesados en esto, les sugiero entrar y buscar siempre operaciones con números borrosos. Hay ejemplos aquí para el artículo. Nosotros tenemos algunos ejemplos del cálculo de la suma, la resta, multiplicación, división con números borrosos triangulares. Aquí esto yo voy a aplicar nada más que para el cálculo del valor actual neto. Bien, evaluación de proyectos. Entonces, un proyecto de inversión se puede definir como un plan que si se le asigna determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio útil al ser humano o la sociedad. Eso es lo que expresa Barca en 2006. Bueno, el valor actual neto, ya para ganar tiempo, decimos entonces que es la sumatoria de los ingresos menos los egresos en los diferentes periodos de vida del proyecto. Este es un criterio económico muy conocido, el calcular el valor actual neto. Como lo hemos visto ya en un ejemplo anterior, aquí no hay mayor problema cuando estamos trabajando en condiciones de certidumbre, con la matemática determinística. Bueno, pero si aquí el numerador fuera un número borroso, por ejemplo, triangular, entonces ya nuestras fórmulas se modifican, ¿no? Para hacer ese cálculo. Peor cuando el denominador también lleva números borrosos, vale decir la tasa de descuento, y se puede considerar también como un número borroso. Entonces aquí tendremos cocientes de números borrosos triangulares. Aquí tenemos ya el valor actual neto borroso, el BAN en su versión borrosa. La inversión inicial menos la versión inicial, luego sumamos los flujos de fondos netos divididos siempre por este término de que actualiza al bueno, podemos entonces estos flujos considerar como la información pesimista, la más posible, la optimista. O sea, como f sub n aquí viene a ser un número borroso triangular, aquí están esos tres valores
determinan el número. De la misma manera, para la tasa de descuento tenemos una información pesimista, más probable y optimista. Entonces, aquí presentamos un estudio de casos. Aquí están los flujos por costumbre. Esto con la lógica clásica, la matemática clásica, se puede aplicar una calculadora y encontrar el van. Pero en condiciones de, bueno, aquí está. Primero completamos la idea en condiciones de certeza. Para nuestro ejemplo, entonces, aquí el van arroja 313.415,81. En este caso, el van es mayor que 0 y sugerimos como rentable el proyecto. Recomendamos su ejecución. Aquí reitero, miren, son simplemente flujos, o sea, números en condiciones de certidumbre. Pero si los FN van a ser números borrosos como estos, entonces también la tasa de descuento van a ser números borrosos, entonces aquí vamos a tener cocientes de números borrosos, suma de números borrosos, etcétera, para calcular el valor actual neto borroso. Estas son las fórmulas que no voy a entrar ya en detalle. Estas son las fórmulas para calcular el van en su versión borrosa. Un cálculo ya realizado en Excel nos arroja lo siguiente. Miren, aquí tenemos en esta fila en condición de certeza. Luego para la información pesimista, para la información optimista. Lo mismo en la tasa de interés. Tenemos la información pesimista, la más posible y la optimista. Entonces, realizando cortes, como dijimos en el intervalo 0,1 del flujo de fondos, tenemos estos valores en los términos de los números borrosos, las operaciones con números borrosos. Para eso hemos tenido necesidad de calcular para los valores pesimistas, para los valores optimistas, y a partir de estos los máximos y mínimos que hemos indicado hace un momento. Bueno, aquí está el cálculo completo para los 5 años, tomando en cuenta estos valores de corte entre 0 y 1. Obteniendo los siguientes valores mínimos para cada año o periodo. Para el año 1, por ejemplo, tenemos aquí con alfa 1, alfa 0,9 hasta alfa 0, ¿no? Y los valores máximos para cada año. Así se obtiene el valor actual neto borroso a partir de esta información. Esto es lo que hemos obtenido. El van para el valor pesimista, 219.938. Para el valor optimista, 435.000.
vean, entonces los valores van entre el pesimista y el optimista. El valor más probable, o sea, en condición de certeza, el que ya lo hemos encontrado, 313.415. Bueno, esto es lo interesante de que aquí tenemos no solamente para condición de certeza, sino para diferentes valores entre 0 y 1, los valores de corte, no solamente, digamos, en condición de certidumbre, sino para valores borrosos o difusos. Bueno, esto podemos expresarlo también por medio de una gráfica. Y tenemos la información pesimista, la optimista, y bueno, ahí tenemos los valores entre 0 y 1. Bueno, antes de las conclusiones, hace rato había dejado un ejemplo incompleto. Vamos a escribir ese ejemplo nuevamente, ahora que ya sabemos utilizar números borrosos, ¿no? Vamos a repasar rápidamente lo que hicimos. Bueno, teníamos la información para la inversión y para cada periodo en los 5 siguientes años. Aplicamos aquí con una calculadora todo esto y encontramos el valor actual neto. Y encontramos en este ejemplo un valor negativo. No se recomienda el proyecto. El valor es menor que 0. Eso es lo que dijimos. Luego dijimos, bueno, ¿será que estos flujos de fondo podemos considerarlos como seguros o determinísticos? No, porque son valores para el futuro. Entonces, no podemos considerar con certeza, sino hay un cierto riesgo en aceptar estos valores. Y entonces hemos dicho que esto podríamos resolverlo con probabilidad. En un congreso anterior yo había mostrado el modelo de simulación para la evaluación de proyectos de inversión. Lo hicimos también con probabilidades. Entonces, para eso se requiere un valor pesimista, un valor optimista y el intermedio que es más probable cuando estamos utilizando probabilidades. Entonces, lo que hacemos es, a partir de esa información, pesimista, optimista y más probable, encontramos la media de la distribución. En cada caso es una distribución triangular. Tenemos 5 distribuciones triangulares. Para esas distribuciones tenemos estos valores de la media. Si alguien quiere recordar, aquí tendrá que calcular la media de una distribución triangular. Con estos valores, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el valor actual neto, tomando estos como valores ya determinísticos. Y hemos encontrado menos 3.436. Bueno, aquí se está observando el cálculo, menos 3.436. Observemos simplemente que en el numerador aquí estamos tomando en cuenta los valores medios de cada distribución triangular. En este ejemplo, no estamos tomando en cuenta como número borroso a la tasa de descuento. Bueno, aquí en realidad todo está con probabilidades, ¿no? Menos 3.000 y también entonces decimos que el proyecto no es
recomendable. Ahora bien, eso mismo lo hacemos no con probabilidades, sino con los números borrosos triangulares. Aquí vean, bueno, esto tiene certeza porque se ha invertido $25,000. Para el primer periodo, que es lo que tenemos, y reitero, con fines de cálculo, aquí no estamos tomando en cuenta como número borroso, sino simplemente determinístico, en función de certeza. Lo propio para los otros periodos. Segundo, tenemos la información más posible, la pesimista, la optimista. Bueno, entonces, ahora aquí no se trata de una simple suma de estos números, sino aplicamos aquí las operaciones con números borrosos y obtenemos también un número borroso triangular, como en este caso. El resultado ya es un número borroso determinado por estos tres valores. Menos 3,417, y comparan con esto, es la información más posible para la pesimista y para la optimista, pero en condiciones, reitero, de incertidumbre. ¿Cómo interpretamos este resultado, este número borroso? Decimos que el proyecto tendrá un van que se encuentre con una pérdida de 14,396. Ahí está. Pérdida. Y una ganancia que podría ser de 7,508. Pero es más posible que la pérdida sea 3,417. La información pesimista o optimista. Entonces, aquí hay cierta posibilidad de que el proyecto sea rentable. Cuando los valores están próximos a la información optimista. Pero en todo caso nos interesa la información más posible, donde hay una pérdida de 3,417. O sea, el van es negativo. Miren, con esto he querido mostrarles muy rápidamente lo que es el van en condición de certeza, luego en condición de probabilístico, y aquí el van en condición de números borrosos triangulares. Esto todavía lo continuamos investigando, trabajando para poder entender algunas otras conclusiones sobre esto. Pero, por supuesto que el modelo utilizando números borrosos triangulares utiliza la información en condición de incertidumbre, de subjetividad. ¿Qué podemos decir? Lo que se pierde en certeza aquí se gana en la realidad. Esto es más real. Cuando Lofty estaba formulando los números borrosos, muchos autores dijeron, esta es simplemente una probabilidad encubierta. Y como ya estamos viendo aquí, no es así. Una es el modelo probabilístico y otro es el modelo con números borrosos.
Bueno, entonces podemos ya ver las conclusiones. De acuerdo al propósito planteado en el presente trabajo, las principales conclusiones se enmarcan en los siguientes aspectos. En situaciones donde la información con la que se trabaja es cierta, con valores determinísticos, la matemática tradicional es, por supuesto, correcta en su aplicación. Sin embargo, en un marco de incertidumbre, y en todo proyecto siempre hay incertidumbre, en un proyecto de inversión, ¿por qué? Porque los flujos de caja son al futuro. ¿Quiénes nos dan esa información? Los expertos en el proyecto que se está analizando. Y al experto tenemos que pedirle no solamente información más posible, sino en 3 estadios diferentes, ¿no? Entonces, en un marco de incertidumbre, la matemática borrosa parece, diríamos, permitir tomar mejores decisiones. Es así que incorporando números borrosos triangulares en la evaluación del proyecto de inversión, se logró incluir la incertidumbre, que es propia de todo proyecto de inversión, para aplicar los números borrosos triangulares como instrumento de evaluación en proyectos de inversión. Adicionalmente, al comparar los resultados obtenidos a través del cálculo tradicional del BAN, que no incluye el análisis de riesgo del proyecto con el BAN borroso, sí se incorpora el riesgo y la incertidumbre. En este caso se pudo identificar para el primer caso que se pasó de un escenario único que dio como resultado la rentabilidad del proyecto. Estoy hablando del segundo ejemplo, el grande. Se dijo que el proyecto es rentable, 313.415 es lo que dio el banco. De ahí hemos pasado a un escenario dentro de intervalo de posibilidades. Con los valores más posibles, la rentabilidad ya no es 313.000, sino 219.000. O sea, el BAN sigue siendo mayor que cero hasta la información optimista. Entonces, con el valor actual neto en borroso, tenemos estos 3 valores. Los 3 son mayores que cero y observamos entonces que el proyecto es recomendable. Finalmente, es necesario mencionar que si bien es más sencillo calcular el BAN tradicional con números precisos, en el tiempo de ejecución del proyecto ocurren situaciones imprevistas, las que requieren levantar el principio del tercer excluido. Vale decir, no siempre deberíamos tomar en cuenta A o no A, como plantea la matemática tradicional, sino la alternativa multivariante de la lógica o de la matemática borrosa. Bueno, en el artículo que está, reitero, pronto a publicación, figura la bibliografía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a los organizadores. Neurolab creo que está atento a que concluyamos la exposición. Si hay alguna pregunta, si nos da tiempo todavía para responder. Adelante, los organizadores. Gracias. ¿Escuchan? Bueno.
Tal vez entre los participantes, entonces, alguna pregunta, algún comentario. Ay, perdón. Sí, sí, aló. Ahora sí. Dicen Y Oscar. Bien, Neurolab, muchas estábamos gracias por la esperando. exposición. Sí, va a disculpar, mi micrófono estaba apagado. Bien, ahora vamos a continuar con la ronda de preguntas por parte del público presencial y también de manera virtual. Si es que es de forma virtual, pueden levantar la mano para realizar la consulta o pregunta que... Adelante. Bien, parece que no hay preguntas. Bien, agradecemos entonces la presencia del licenciado Oscar Barrientos con la exposición Aplicación de la lógica difusa en proyectos de inversión. Muchas gracias, licenciado Oscar, y hasta otra oportunidad.